Señor, Padre Santo, que estás en los cielos, gracias, Señor, por permitirnos una vez más, Señor, poder alzar nuestra voz, Señor, y estar ante tu trono, y llegar esta oración a ti, Señor, como somos sacerdote, que intercede siempre por nosotros, Señor. Muchas gracias por permitirnos una vez más estar delante de ti, ante tu reposo, Señor, y poder estar en comunión contigo, poder dedicarte este día para aprender, Señor, y darte las gracias por cada una de las situaciones, de los momentos, de los días que has permitido que lleguemos hasta aquí, por la salud, por el sustento, Señor. Gracias porque tu misericordia es grande, a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestros errores, tú nos sigues sosteniendo, Señor. Pero así como esa gracia sobreabunda sobre nosotros, Señor, te pedimos por aquellas personas que en este momento, Señor, pues, están muriendo sin ti, están muriendo sin escuchar ese mensaje, sin esperanza en sus corazones y que están pasando muchas necesidades, Señor. Ayúdanos, Señor, síguenos llevando con tu gracia, Señor, y entender el camino y la responsabilidad en cuanto a nuestro compromiso en la obra, Señor. Todo esto, Señor, te lo pedimos en tu santo nombre, Señor, y que tu Santo Espíritu nos acompañe en esta meditación, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. 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 Hermano Edison, ¿puedes hacerme un favor? Palabras del día del Gran Maestro, capítulo 17, alientan las dificultades por favor. Amén. Bienvenidos a los hermanos que siguen entrando, hermano Lubadiel, al hermano Oscar, hermana Merly, Jenny, a los hermanos que nos acompañan nuevamente. Bienvenidos, un feliz sábado. La hermana Melba. La hermana Melba. Buenas noches, hermana Melba. Para todos un feliz santo sábado. Amén. Lo mismo para todos, hermanos. Bendiciones, hermanos. Feliz Santo Sábado. Amén. Amén. ¿Listo? Bueno, hoy no sé si alcancemos a terminar este capítulo. Son varios puntos importantes para tocar. Hoy a través del mensaje que se está dando al mundo y sobre todo pues con tantas cosas que están sucediendo, siempre está esa pregunta, ¿cómo sería nuestra manera para hoy predicar el Evangelio? Hay una base, hay un modelo estándar. ¿De qué tendríamos hoy hablarle a alguien que no conoce, alguien que no está enterado de tantas cosas que están sucediendo? ¿Cuál sería la manera adecuada? Muchas personas insisten en que quizás esto está un mensaje tan fuerte y tan duro que no podemos entrar de lleno explicando una verdad presente como la que corresponde para este día. Otros dicen que el concepto es más del amor y del evangelio. Igual todo tiene que ver de lo mismo porque pues el Dios que hablamos es un Dios de amor. Pero ¿cuál sería quizás la manera personal en el cual cada uno identifique cuál sería la manera para predicar el evangelio en el tiempo en que nos encontramos? Unas 3 opiniones concisas y corticas sobre el tema. ¿Cuál sería la manera correcta de predicar el evangelio en este tiempo? ¿De qué tendríamos que hablar? Tendríamos que dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en cada uno de nosotros. Y con ese punto de entrada ya se podría mostrar todo lo que Cristo dejó diciendo acerca de los últimos tiempos, para que cada una de las personas que no entiende qué es lo que está sucediendo, a través de esta invitación pueda entender y pueda llegar a entender, es una redundancia,
lo que está sucediendo, porque mucha gente, como tú dices, no entiende lo que está pasando, pero para mí personalmente lo mejor es el testimonio. Muy bien, mi hermano, muchas gracias. Hermana Lina. Hola hermanos, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Pues yo creo que por la experiencia que hemos tenido, lo más fácil es hablar de lo que está aconteciendo en la actualidad. La gente siempre habla de que es que los días no rinden, que llevamos 4 meses en 8 días, entonces esa es como la oportunidad de poder explicar por qué están pasando estas cosas. Entonces creo que desde la realidad que estamos viviendo, desde la maldad que está apoderada del mundo y como lo dijo el hermano Vicente, pues hablar desde nuestra propia experiencia, nosotros que llevamos tan poco tiempo, como contar cómo ha sido esa vivencia desde que estamos haciendo parte de este mensaje. Y yo pienso que es como hacerlo sencillo. Yo pienso que a veces nos enredamos mucho la cabeza pensando, o lo hablo desde mi punto de vista, que no tengo mucho conocimiento, pero la hermana Ana me lo ha dicho y es, Lina, con lo poquito o con esa poquita luz que usted siente que tiene, con esa poquita luz usted puede ir a alumbrar a alguien más. Entonces a veces yo siento que no es que, porque uno a veces lo piensa, uno sí le da susto, sino cómo le digo, cómo le hablo. Y a veces nos quedamos como esperando el momento ideal o la preparación ideal y a veces no va a ocurrir una nueva oportunidad con esa persona, entonces sí o sí con lo poco que tengo debo pasar esa luz. Muchas gracias, hermana Ruth. Sí, aparte de lo que ha dicho Vicente y la hermana Lina, que es sumamente importante, también pienso que es ir concretamente a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo para el 2031. Raúl Jaramillo. Bueno, yo creo que también que hay que dar un mensaje contundente y es el 2031 y sobre todo presentar las pruebas que hay, porque es que hay muchas pruebas. Hoy estaba hablando con un amigo de acá de Bogotá, me preguntaba por los amigos que han faltado y en 3 meses se han ido 4 amigos de él y yo le decía, es que el mundo va para allá y es contundente, o sea, este va a ser el pan de cada día y la gente a través de eso pues va a sentir la necesidad de estudiar y de enfocar lo que está pasando, para dónde va el mundo. Pero el mensaje es ese, es contundente, se vienen cosas duras y el 2031 es crucial. Yes, mi hermano. Muchas gracias. Este capítulo va a ser muy interesante porque abarca muchas veces inquietudes desde cómo dar el evangelio, cuál es nuestro papel en la obra y más que todo, como siempre recalcamos, no será un examen de juicio para cada uno, no vamos a señalar a nadie. Cada uno debe identificar en lo que está sucediendo, en lo que estamos haciendo, en lo que estamos en la práctica, con lo que estamos viendo en las noticias, el papel que corresponde. Este capítulo es corto, pero tiene una riqueza impresionante y ya vamos a ver el por qué se los digo. Hermano Vicente. Capítulo 17, aliento en las tinieblas, palabras de vida del gran maestro. Cuando Cristo enseñaba, unía la invitación misericordiosa a la amonestación referente al juicio. El Hijo del Hombre dijo, no he venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. No envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, para que el mundo sea salvo por él, mas para que el mundo sea salvo por él. Su misión de misericordia en relación con la justicia y el juicio divinos se ilustra en la parábola de la higuera estéril. Cristo había estado amonestando a la gente acerca del advenimiento del reino de Dios y había reprendido severamente su ignorancia e indiferencia. Ellos estaban prontos para leer las señales del cielo que predecían el estado del tiempo, pero no discernían las señales de los tiempos
que tan claramente indicaban su misión. De estos dos párrafos, ¿algún concepto para resaltar? Pues vemos muy claramente cómo ella habla acerca de los tiempos, que el Señor en el mismo tiempo en que Él estuvo acá, les estaba mostrando a ellos o sea, el cumplimiento del tiempo que se debía de cumplir en ese momento. Y Él nos dejó escrito en la palabra muchas versículos que nos hablan acerca de eso. Es una de las cosas que en la iglesia adventista y muchas otras gentes de otras denominaciones no han podido entender. Yo personalmente le doy gracias a Dios de que ha permitido de que nosotros podamos entender de que Dios dejó en su palabra escrita el tiempo en el cual cada uno de nosotros iba a estar viviendo y mostrando el tiempo en el cual se iban cumpliendo cada una de las profecías que Él iba dejó en la palabra de Dios y que se iba a cumplir el tiempo, así como se cumplió el tiempo de su venida, de su primera venida, también hay un tiempo específico para su segunda venida y Él lo dejó bien especificado en la palabra de Dios. Y aquí la hermana Elena G. de White nos lo dice en estos pocos párrafos. Hermana Lina. Yo creo que mientras que no haya un estudio de la palabra, pues va a ser muy difícil que la gente se dé cuenta de los tiempos en los cuales estamos. Y no solamente es sentarnos, sino pedir claramente una dirección del Espíritu Santo. Porque si fuera así, pues entonces, ¿qué pasa con las otras denominaciones que también estudian la palabra, pero tampoco ven las señales? Entonces, no es solamente estudiarla, sino pedir esa dirección al Espíritu Santo. Y en este caso, pues yo sí le doy muchas gracias a Dios que nos puso en este mensaje y en este caminar, porque pues siento que es la verdad. Cada vez me convenzo más de que es la verdad. Entonces creo que es como el juego de esas dos cositas. Si no estudiamos la palabra, pues cómo vamos a saber qué va a ocurrir. Si eso le pasó y si no hay un discernimiento y como esa guía propia de Dios a través del Espíritu Santo, pues no vamos a entenderlo, porque entonces cuando estaban las profecías de que iban a ser un Salvador en Belén, y entonces porque las personas que ministraban supuestamente su iglesia estaban completamente perdidos con esa profecía. Hermano Vicente. Sí, el micrófono lo tenía apagado hace algún momento, pero estaba entendiendo en este momento por qué el Señor permitió que hablara ahora y no antes. Yo quería rescatar las palabras que estaba diciendo la hermana Lina acerca de aquellos encuentros que tenemos con personas que no sabemos si las vamos a volver a ver. Eso es bien importante. Pero este asunto de los tiempos, y el capítulo se va a dedicar a ello, de los tiempos en los cuales estamos viviendo, pero a veces no asumimos nuestros propios tiempos. Y digo, no asumimos nuestros propios tiempos, ¿por qué? ¿Cuántas veces nosotros hemos mencionado que el Señor está a la puerta y llama? Y ese llamado es un llamado diario, ese no es un llamado de cada semana o de cada que nos reunimos. El Señor está a la puerta y llama. No sé qué está impidiendo que algunos no solamente acepten el mensaje, sino que bajen a las aguas bautismales. Hoy me mandaron uno de estos reels de un joven que allá en Cali se estrelló en una moto, perdió su vida y nadie sabía quién era. Y ahí quedó y andan averiguando quién era. Se desploma el techo de una discoteca y mata a cientos de personas, y uno escucha los comentarios en el trabajo, ay, y él había dicho que era la última vez que lo iba a hacer y que después se iba a consagrar. Hermanos, nosotros no sabemos qué va a suceder mañana. Nosotros no sabemos, o sea, nosotros tenemos que también ser conscientes de los tiempos que el Señor nos está dando a cada uno de nosotros. Entonces, no retardemos ese llamado, aceptar ese llamado que el Señor nos ha hecho. Gracias. Pues resaltar quizás lo que está ahí, que hizo marca en azul.
una invitación misericordiosa. Porque hay misericordia, porque Dios desea que todo el mundo escuche y todo el mundo fuese salvo. Pues por el área ha hecho hasta lo imposible. Entregó a su Hijo, su sacrificio, el Espíritu Santo, las pruebas, arqueología. Es una invitación de amor. Porque es que muchas veces está el concepto de que nos gusta asustar a la gente, nos gusta meter miedo, nos gusta llenar a la gente de terror. Pero es que ¿cuál es el mensaje? ¿Aceptar a Cristo para qué? Para aceptar el reino que viene, para aceptarlo a Él como nuestro Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores, para mirar una vida mejor hacia el eterno. Y viene mezclado realmente con lo que hablábamos. Es una invitación misericordiosa, pero una amonestación referente al juicio. No tenemos quizás la otra oportunidad de volver a ver a esa persona que decidimos no hacerlo. Quizás no haya un mañana, como se está hablando. Referente al juicio, a lo que corresponde como tal, lo que está pasando en el cielo. Referente al juicio con lo que está pasando hoy en la tierra, de que todo eso que está hablando aparece como tal en las escrituras y relacionarlo, que es la segunda parte que aparece en azul. Y había reprendido severamente ignorancia e indiferencia. Y estos son los que dicen estudiar la Biblia, y estos son los que dicen enseñar. Hoy como tal identifican, como dice aquí, las señales de los tiempos en cuanto al clima. Sabemos cuándo va a llover, sabemos que viene sequía, sabiendo cuándo es la temporada de huracanes. Hoy sin empezar, ya saben la trayectoria como tal, de dónde va a entrar el huracán, dónde va a rozar, dónde va a entrar, dónde se fortalecerá. Pero todo esto no lo relacionamos, que eso está escrito como tal en la Biblia. Y resulta que el que tiene que esa voz de alerta, que va a ser la parte que va a profundizar este capítulo, que somos nosotros, pues no hacemos lo que corresponde. Eso. Quiero que le prestemos mucha atención al siguiente párrafo, identificándonos nosotros como si esas palabras estuvieran aplicadas exactamente para nosotros. Miremos cada uno de estos renglones, la profundidad que tiene y la importancia que tiene para la verdad de este tiempo. Pero los hombres estaban tan listos entonces como lo están hoy para sacar la conclusión de que ellos son los favoritos del cielo y que el mensaje de reprobación se dirige a algún otro. Esto no es para mí, esto es para otra persona. Los oyentes le contaron a Jesús acerca de un suceso que acababa de causar gran excitación. Algunas de las medidas de Poncio Pilato, el gobernador de Judea, habían ofendido al pueblo. Había habido un tumulto popular en Jerusalén y Pilato había tratado de reprimirlo por la violencia. En cierta ocasión, sus soldados habían hasta invadido los recintos del templo y quitado la vida a algunos peregrinos galileos en el mismo acto de degollar sus sacrificios. Los judíos consideraban la calamidad como un juicio que venía a consecuencia del pecado del que lo sufría. Y aquellos que relataron este acto de violencia lo hicieron con una secreta satisfacción. A su parecer, su propia buena fortuna comprobaba que ellos eran mucho mejores y por lo tanto más favorecidos por Dios que aquellos galileos. Esperaban oír de Jesús palabras de condenación contra aquellos hombres que, a no dudarlo, harto merecían su castigo. Situación actual. Compartimos noticias de lo que está pasando en Gaza. Ellos merecen ese juicio y nosotros no. Ellos merecen estar pasando por la situación, persecución. No tienen comida, no tienen agua, no tienen hospitales, no hay medicamentos, no hay quien los defienda. Solos. Y podemos decir que pobrecita esa gente. ¿Y qué nos hace a nosotros como tal estar acá? Hay citas en el cual se demuestra
que Dios pasa cierto tiempo en cuanto a los juicios por unos justos que se encuentran en ese lugar. La pregunta sería, ¿nosotros consideramos esos justos que por eso no nos ha llegado a nosotros? Hoy quizás en Pereira no hay un terremoto o una de estas tragedias porque está un Raúl, porque está un Cristian, porque está una Lucía, o en Cali porque hay una Sandra. Nosotros podríamos identificar el papel que hoy estamos realizando, porque somos, es que tal, sí, esta gente por las costumbres, esta gente por lo que hace, merece todo lo que les pasa. Muchas veces nos hemos acostumbrado a que simplemente es por suerte, somos muy de buenas, no sabemos valorar lo que tenemos. El simple hecho de todos los días estar con vida, el simple hecho de que el sol siga alumbrando, es un milagro grandísimo para nosotros. ¿Lo vemos así? Claramente no. ¿Cuántas veces, y quizás en un caso personal, cuando lo peor que es estar en moto, por más que me guste, el tema de la lluvia? Cuando vas en moto y empieza a llover, ¿cuánto regas de la lluvia? ¿Y cuántas personas anhelan que haya lluvia para sus cultivos? ¿Cuántas personas desean un vaso de agua para saciar su sed? ¿Y cuántas veces nos quejamos a diario? Si está lloviendo, si está haciendo sol, aplazamos una serie de cosas que tenemos que hacer porque esperamos un mejor tiempo. Y mientras ese mejor tiempo llega, hay miles de personas que están muriendo. La comparación de esto, lo que hemos estudiado, si usted sufre, si usted le pasa algo, es porque usted es muy pecador, o porque usted tiene mala suerte, está en el lugar equivocado, o esa gente habrá hecho algo muy malo para que les pase esto. Hay gente que está justificando esa masacre de niños en Palestina simplemente por lo que creen. O sea, se creen mejores que ellos. Nosotros tenemos sangre azul y ellos tienen sangre diferente. Es increíble lo que le pasó en el mundo y prácticamente es un paralelo a lo que hemos visto en este párrafo. Hermana Lina. Yo creo, Cris, que mientras que pensemos que otra vida vale menos que la nuestra, pues estamos en la olla, porque pues yo creo que todas las vidas tienen el mismo valor independiente de lo que piensen, de lo que crean, de lo que sean. Y es el hecho de que somos muy rápidos para juzgar y no entendemos que ese papel no nos corresponde a nosotros. Entonces yo sí, pues ahorita que estoy en el ministerio y veo pues tantas cosas que pasan, porque pues como antes yo vivía en mi burbujita y no quería saber de nada del mundo, ahora que entiendo más cómo está el tema del mundo, pues yo sí le doy muchas gracias a Dios porque para mí sí es una bendición estar en el lugar donde estoy, en la ciudad donde estoy y tener quizás esa bendición de que pues, quizás no estamos bien, que tenemos un techo, de que no nos falta el alimento y que tal vez no estamos padeciendo esas guerras tan fuertes, ¿cierto? Que igual no estamos lejos a que ocurran muchas cosas también aquí, pero por el momento sí me siento muy bendecida y muy agradecida y yo pienso que si pensamos que somos más que alguien o que estamos mejor que otros, pues eso ya es un síntoma de alerta porque pues realmente todos los días estamos en aprendizaje, en construcción, en tener que cambiar las cosas del mundo por las cosas de Dios. Entonces yo pienso que nunca vamos a ser producto terminado y todo el tiempo estamos a prueba. Ahí hay varias cositas importantes por analizar, porque esa gracia al cual llama Lina, de que hoy en nuestros lugares no esté pasando lo que está pasando en otros, pero también abarca una responsabilidad y unas cuentas que tendremos que dar. En mi caso personal, yo, como les dije, esto es un estudio y analizarse cada uno debe ser un espejo en qué punto se encuentra. Yo sé que si yo no me llego a salvar, en las páginas del registro quedarán las muchas oportunidades y que Dios puso todo en mis manos para que el rumbo de mi vida fuese diferente. Pero que a través de saber lo que tengo que hacer y sigo haciendo ciertas estupideces, que por eso puedo no salvarme. ¿A qué me refiero con esto? Cuando salía del encierro y mirábamos el tema del ministerio, yo ni siquiera busqué para armar un grupo. Fueron personas que me fueron como tal escribiendo por medio de mi madre. Un día apareció un Edison Londoño en Medellín, una hermana Luz en Estados Unidos. Y de cierta manera, algo que yo veía como difícil, imposible que pasara, porque cada uno aprende y se conforma con lo que aprendió. Nunca esperé en cuanto a un grupo, en una iglesia, pero Dios fue colocando a las personas. Hemos conocido personas maravillosas
en distintas partes que en otras circunstancias no nos habríamos conocido. La experiencia, yo se lo he expresado al hermano Vicente, quizás inicialmente la impresión del primer estudio que el hermano Vicente nos acompañó no fue la más ideal, o quizás el concepto que yo pude analizar allí, pero a través de una persona que ha tenido la experiencia dentro de la iglesia que yo no tengo, que Edison no tiene, sin embargo me ha dado más clases de lo que él piensa, porque a través de su conocimiento tuvo que desaprender muchas cosas, y una persona que apenas estaba entrando, que mostraba algo diferente, el saber cómo Esteban Nieto Motara mostrar algo que a mí no me han enseñado. Sin embargo, siguió, persistió, dejó el orgullo a un lado, y eso fue una lección grande no solo para mí, sino para muchas personas. Personas como la hermana Luz o la hermana Ruth, en cuanto a su entrega, la hermana Sandra, todo lo que nos hemos sido compaginados como tal, como grupo, que cada uno es importante, que cada uno aporta. Entonces, si miramos las circunstancias, esto simplemente es un propósito de Dios. Hay una razón, esa razón por la cual hoy estamos acá, razón por la cual estamos llevando a cabo muchos proyectos que queremos realizar. Pero Dios fue adecuando cada uno de estos pasos para conformar lo que hoy tenemos, haber llegado al ministerio. Pero si nosotros no lo vemos esa responsabilidad que tenemos, si nosotros no lo vemos de esa manera, estamos fallando. No es que seamos de buenas y ellos son de malas, pobrecito ellos y yo soy muy bueno. Ese concepto tenemos que sacarlo de la cabeza porque estamos muy equivocados. Ahora viene una pregunta importante. El juzgar. ¿Nos corresponde juzgar sí o no? ¿O solo es un papel de Dios? 3 opiniones importantes sobre este tema y vamos a ver ciertos textos. ¿Nos corresponde juzgar sí o no? No, señor. Biblia dice no juzguéis para que no sea juzgado. Listo, acá dicen que no. ¿Quién más? ¿Podemos juzgar? No, creo que no. O sea, lo hacemos, sí, lo hacemos y yo creo que yo pensaría que todos lo hacemos, pero no es de nosotros juzgar, el juzgar es de Dios. Ajá. Hermana Sandra. Juzgar es de Dios, hermano, pero también se nos dice que debemos juzgar esas circunstancias que para nosotros como cristianos no son buenas y que nos sirven como para designar o aclarar o alejarnos o enseñar. Entonces, en cierta forma, eso también es juzgar lo que sería bien para nuestras almas, para nuestras vidas y también para otros. Ya a ese punto vamos a ir. Hermano Vicente. Sí, iba a tocar el mismo punto de la hermana Sandra, porque es que nosotros no solamente hacemos juicio sobre las personas, que no está bien, pero debemos hacer juicio porque el Señor nos ha dado juicio para escoger entre lo bueno y lo malo, en ese lado de la parte del juicio. Ahora bien, retomando y uniendo lo que se mencionó antes, y lo vuelvo y lo menciono porque es la importancia del cuerpo de Cristo. El dedo pulgar no es más grande que el dedo meñique, ni el pie más grande que la mano, ni el ojo más grande que el oído. Todos somos miembros de una misma iglesia y el Señor a cada uno nos ha dado diferentes talentos para que los pongamos a su servicio. Entonces debemos evitar, y yo lo he mencionado mucho, debemos evitar el tratar de envanecer a las personas. Dios le ha dado a este ministerio conocimiento, Dios le ha dado a este ministerio dirección, sí, pero en todo este cuerpo de Cristo, el único mayor es Cristo Jesús. Listo, como no hay un consenso que sí, que no, juzgamos, no juzgamos, vamos a tocar varios textos en cuanto a esta parte. Iniciamos por Juan 7, versículo 24. No juzguéis según las apariencias, no juzgad con justo juicio. Juzgamos, no juzgamos. ¿Qué sería juzgar con justo juicio? Un ejemplo. Lo que pasa es que si nosotros no somos justos, como tan complicado, ¿no?
Es que ahí está el asunto de que el mismo Jesús, en su humanidad, cuando el joven rico le dice, Señor bueno, él dice, ¿por qué me llamas bueno? Bueno no es sino uno, y ese es Dios. Y entonces, ¿por qué se le da el juicio a Jesús sobre todos nosotros? Porque él cumplió con todo lo que el Padre le pidió que hiciera. Entonces, lo que acaba de decir la hermana es cierto. O sea, si yo no soy justo, ¿cómo puedo juzgar a los demás? Si yo no soy justo en mí mismo, ¿cómo puedo juzgar a los demás? Ah, la palabra menciona que debemos amonestarnos en el amor de Cristo. Sí, amonestar, a juzgar, hay una diferencia. El hilo puede estar muy delgadito ahí, pero como pasa en la palabra, alguien me puede venir a amonestar. Y si tu hermano recibió la amonestación, has ganado un hermano. Entonces, la amonestación con amor, no con condenación, ¿sí? Gana un hermano. Cuando yo hago lo que Jesús no vino a hacer, que fue a condenar, que él no dice, no vine a condenar al mundo, sino a salvarlo, y yo hago todo lo contrario, estoy yendo en camino contrario a nuestro Señor. Jason. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo del 9 al 13, que desee leerlo. Os he escrito para carta. Listo. Os he escrito por carta que no os juntéis con los tropicales, no absolutamente con los tropicales de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien, os escribe que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal ni aún comáis. ¿Por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar los que están fuera? No juzgáis vosotros los que están dentro, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. ¿Pablo juzga o no juzga? Sí. ¿Qué es afuera, qué es adentro? ¿Hacia dónde nos estaría llevando entonces esto para poder entender este concepto? ¿Por qué los de afuera y por qué los de adentro le corresponden al papel que hace Pablo como tal como apóstol? Hermana Sandra. Opino de que se refiere a los que están en el camino correcto con Cristo y a los que están fuera de la ley o los mandatos de Dios. Creo, hermano. Por eso está haciendo la distinción. Prácticamente, no juzgáis vosotros a los que están adentro, porque a los que están afuera, porque los que están fuera, Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros.
Aquí viene un concepto claro porque estamos hablando dentro de la iglesia, porque muchas veces hemos dado, aquí es donde podemos aplicar el texto este de la paja, del ojo ajeno, porque pues podemos decir, por ejemplo, un hermano que está en adulterio, en fornicación, y caemos con todo, la ley no lo permite, sacamos textos, pero si ese hermano lo está practicando, entonces, ¿qué juicio tendría aquí? Hablamos de un juicio justo en el primer texto. En una escuela sabática hace muy poco se presentaba este tema y fue muy interesante, porque en un juicio justo, por ejemplo, tú no puedes tener un juicio sobre algo si solo tienes una sola versión. Por eso la Biblia siempre habla contra testimonio de 2 o 3 personas. Escuchar la otra versión te lleva a tener un panorama mucho más claro para poder dictar una idea, o en este caso, pues, una medida que se vaya a tomar. ¿Alguien había levantado la mano? Vamos a... Ana Carmen Moya. Sí, hermanito, es que ahí estaba viendo en el versículo, capítulo 6, de lo que usted acaba de leer, en el capítulo 6 y en el versículo 4 y en el 5. Ahí está clarito también. Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, poned para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo, porque no hay entre vosotros sabios, ni aun a uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Un buen punto ese. Romanos 2, del 1 al 4. Primero quedémonos con el 1. Romanos 2, 1, ¿qué dice? Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que sea tú que juzgas, pues en los que juzgan a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. ¿Y cuál sería entonces el contexto de este capítulo? Leámoslo desde el 26 al 32. O sea, esto sería Romanos 1, del 26 al 32, que es anterior a este capítulo. Capítulo 1, del 26 al 32. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución que como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. ¿Sí? Sí. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, invidiosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y pasa al 2.1, que leemos ahorita. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Pues porque tú que juzgas, haces lo mismo. Listo, vamos a otro ejemplo. Mateo 7.1. No juzguéis para que no sean juzgados.
Mateo 7:1. ¿Ya lo leyeron? No. No juzguéis, Sí, es que cortito. no seáis juzgados. Y al inicio, un juicio justo. Con todos estos textos, entonces, la conclusión final sería que sí, no. No. ¿El resto qué dice? No, no. No. Mano Vicente. Sí, es importante ver cómo Jesús contestaría esa pregunta, ¿no? Dice Lucas 18, del 9 al 14, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. O sea que cada vez que nosotros hacemos juicio, nos estamos enalteciendo y estamos humillando a los otros. Hermano Edison, conclusión. Sí, no. Ajá. Uh-huh. Exactamente. Ese es el punto clave. No nos podemos encerrar en que no. Hay un deber como tal, un deber, una responsabilidad ante este mensaje. Les quiero compartir lo que dice el comentario bíblico de Mateo 7:1. Jesús se refiere de especial manera al hecho de juzgar las intenciones de otra persona. ¿A usted le compete eso? ¿Usted puede identificar con qué razón, qué propósito, qué intención tuvo esa persona? No, usted no conoce el corazón, usted no conoce el pensamiento, no conoce las verdaderas razones por el cual lo hizo. Ese juicio le corresponde a ¿quién? A Dios. No al hecho de juzgar si sus acciones son buenas o malas. ¿Cómo podríamos entonces separar de alguien que está en la verdad del error? Y no estoy hablando de arrancar el trigo y la cizaña, que esos temas ya hemos hablado mucho. Solo Dios es competente para juzgar las intenciones de los seres humanos, porque solo Él puede saber los pensamientos íntimos de los hombres. Cuando Dios mira así los corazones de los hombres, ama al pecador, al paso que odia al pecado, pues puesto que solo puede mirar lo que está delante de sus ojos y no lo que está en el corazón. El hombre inevitablemente se equivoca. Jesús no se refiere aquí al delicado sentido de discriminación por el cual el cristiano debe distinguir entre lo bueno y lo malo. Viendo pues todo el desarrollo que hemos llevado en cuanto a este estudio, yo pienso que toca este tema, tocarlo aparte, sustentarlo con ciertas citas en el papel que nos corresponde como tal, el deber, no que nos corresponde como algo obligatorio, pero que sí o sí tenemos que empezar a utilizar. ¿Y por qué? En el medio de todas las verdades, de todo el mensaje que hoy se está desarrollando, será necesario hacerlo. ¿Por qué? Ahí volvemos el concepto que hemos venido dando desde hace un tiempo, que es que Cristo viene a hacer la separación. ¿Y por qué la hace? Por lo mismo. Él conoce el pensamiento, Él conoce la intención. Pero cuando una persona demuestra lo que hay adentro, como tal, sí hay que tomar una medida. ¿Y dónde lo vemos? Lo podemos ver en Pablo, en muchos versículos en el cual tocaba tener la autoridad, porque si no, el mensaje se empezaba a enturbiar.
Hoy, ¿qué ha hecho Víctor San Vicente? Exactamente lo mismo que estaban en tiempos apostólicos. En el caso de nosotros, no es subirnos en el pedestal de que somos jueces, este se salva, este no, porque es que hay muchas clases de que esa palabra juicio podría abarcar, pero en puntos específicos de alguien como tal, que tiene una responsabilidad, que tiene el mensaje, que lo está enseñando, y resulta que tú ves que no está haciendo lo correcto, te quedas callado porque no puedes juzgar. O sea que hay cosas importantes por analizar allí. Hermano Vicente, levanta una mano. Sí, es para reafirmar un poquito eso en el aspecto de que la siembra es clara. O sea, la tarea nuestra es sembrar, la tarea nuestra es compartir el mensaje. La tarea que puso Jesús cuando se las dio a sus discípulos, no les dijo, vayan y prediquen a los buenos, a los medios buenos y a los malos no. Él dijo, id de predicar a todo el mundo. Esa siembra de la semilla la hacemos nosotros, el riego también, pero quien da el crecimiento definitivamente es Dios. Gracias. Sí, ya, yo creo que yo comparto que ese no tiene mucha tela para contar, porque cuando la mujer adúltera que por estos hombres la acusaban, el periodo que dijo Jesús, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Cuando levantó su cabeza y el que no hay nadie, no es que dice Jesús hasta ya le está juzgando y hablar poco. De ese punto hay mucha tela para ocupar. Lo que hace Víctor San Vicente es denunciar lo que está haciendo la iglesia adventista, que ha dejado de predicar lo que realmente se tiene que predicar para el tiempo. Realmente lo que pasó en ese caso que está citando, porque ¿cuál fue la intención? Realmente de denunciar lo que estaba haciendo esta mujer o el ponerle una trampa contra Jesús. Es lo que hay que mirar en ese tipo de cosas. Todo está el trasfondo en cuanto a las intenciones. Él siendo Dios se dio cuenta de otro que hubiera dicho, que hubiera hecho en su lugar. Por lo tanto, sí veo necesario que toquemos ese tema en cuanto a un juicio, no solo lo que está pasando en el cielo, sino un papel como tal importante a desempeñar. La parte que sigue de este capítulo va a ser algo muy interesante, hermano Vicente. Sí, o sea, para no enredarnos, recordemos que en el Antiguo Testamento tenemos el libro de los jueces. El Señor puso jueces, pero como dijo ahí, son jueces conforme a su voluntad. Y tenemos la historia de ellos que no tampoco todos fueron perfectos, porque no hay ser humano en este mundo perfecto. Mas, sin embargo, el Señor los usó y los usó a cada uno hasta cuando fueron dirigidos por Él. Cuando ya se apartaron, pues obviamente ya el juicio de ellos no era el que Dios quería para su pueblo. Pero esa parte que menciona Edison es un argumento bastante importante, porque vamos a juzgar en el cielo durante 1000 años. Y es una labor que, como todo en cuanto a carácter, alimentación, vamos a tener que cambiar desde ahora. Eso tampoco pues indica de a quién sí, de quién no, quién está dentro, quién se salva y quién no. Porque si llevamos a juicio a eso, pues eso sí no nos corresponde. Pero sobre todo en un tiempo de tanto engaño, de tanta mentira y sobre todo una denuncia, un juzgar como tal a aquel que está enfrente llevando un mensaje, vamos a ver que esto sí o sí va a ser necesario. Hermana Sandra. Hermanos, yo pongo aquí de pronto un ejemplo. Digamos, tanta cantidad de pecados tengo yo, ¿cierto? Y quien me haya conocido a mí en el pasado y en mi mundo y en mis pecados, en un momento determinado llega y me enfrenta y me dice, pero tú, ¿por qué tienes que hablar? ¿De qué tienes que venir, digamos, a mofarte? ¿Por qué estás utilizando la palabra? ¿Y por qué te estás engrandeciendo por esto si tú esto, aquello? Entonces, no juzgándolo a él por lo que diga, pero yo sí puedo, y es una forma de juzgar, y es manifestar cómo el mismo mensaje a mí me ha transformado y cómo la verdadera palabra de Dios sí es capaz de cambiar y de transformar la vida de uno. Y eso defenderlo de manera ferviente, pero no ensalzándome yo, sino a la santa palabra de Dios. Porque eso es lo que yo en ese momento estoy juzgando, en el sentido de que lo estoy poniendo en alto el mensaje del Señor, no a mí.
Si esa parte pasara importante, por ejemplo, en cuanto a los pastores. ¿Y por qué sucede lo que sucede? Vea que realmente ponen a prueba con lo que está escrito en la Biblia o el temor de decir las cosas tal cual como son, por más que sea mi pastor. Hay un personaje aquí en Sudamérica que ataca mucho al ministerio. Edison, pues lo conoce más que yo, en las publicaciones que dice. Entonces resulta que Víctor San Vicente tiene una casa con una piscina, los diezmos. La pregunta sería, si todo eso fuese verdad, ¿tú juzgarías o no juzgarías ese comportamiento? O simplemente lo aceptas, no, él tiene que dar cuentas. Y tu papel como tal, igual es de los diezmos. No, es que yo me encargo de 10 más, ya ellos verán qué hacen con eso. Yo ya cumplí. ¿Realmente eso aplica en ese caso? Edison. Dale, mi hermano, dale. Los discípulos. Bueno, he escuchado muchos pensamientos de pronto a través de los estudios cada uno ha empezado a decir lo que es bueno y lo que es malo, ¿sí? Nosotros como sembradores debemos entender que también al dejar la semilla crecer hay que ayudarla, ¿cierto? Entonces, Jesús nos siempre nos va a invitar a corregir para corregir es ayudarle al hermano de algún modo, a través del amor, ayudarle a corregir eso que de pronto lo va a desviar, lo va a sacar del camino. ¿Sí? Es como la planta cuando empieza a crecer y la maleza la tapa, pues automáticamente de pronto no va a dar fruto. Entonces nosotros como sembradores lo que tenemos que empezar también es ayudar a qué, a podar esos defectos, esos errores que se están cometiendo desde el amor, que eso es importante poder también pues entenderlo. Y pues lo que yo he visto en esta noche la planta. Vamos a ver varios apartados del apóstol Pablo, porque todo tiene como tal una medida. Pero a medida que esa persona no muestra un cambio, se toman medidas fundamentales. Para nosotros no es un papel que corresponde. Si Pablo no hace eso, quién sabe cuántas verdades se hubieran perdido. Lo mismo toca con Víctor. O sea que cada uno tiene que hacer ese papel. Eso será prácticamente lo que tendremos que ver en ese estudio apartado y referenciado en cuanto al juicio. Le damos 3 párrafos más de este capítulo que no lo vamos a terminar, pero sigue la respuesta de Jesús, de lo que se está hablando en este caso de que acabamos de leer. Los discípulos de Cristo no se aventuraron a expresar sus ideas hasta que hubieron oído la opinión de su maestro.
Él le había dado lecciones definidas con respecto a juzgar los caracteres de otros hombres y medir la retribución de acuerdo con su juicio finito. Sin embargo, esperaban que Cristo denunciase a esos hombres como más pecadores que los demás. Grande fue su sorpresa al oír la respuesta del Señor. Y atención a esto. Volviéndose a la multitud, el Salvador dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque han padecido tales cosas, hayan sido más pecadores que todos los galileos? No, os digo, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Estas espantosas calamidades tenían por objeto inducirlos a humillar su corazón y arrepentirse de sus pecados. La tormenta de la venganza se preparaba y estaba a punto de estallar sobre todos los que no habían encontrado un refugio en Cristo. Hoy la situación no es diferente. Volvemos a las noticias. ¿Cuántos viendo esos videos de las noticias, cuántos de ellos lloramos? ¿Cuántos de ellos se nos arroja el corazón viendo tanta injusticia y tanto dolor? Pero no nos damos cuenta que es que eso que están viviendo allá nos va a tocar a nosotros. Y que precisamente por ese tiempo de gracia, que tenemos libertad, que podemos estudiar, por el tiempo vamos a ser juzgados. ¿Qué hacemos con nuestro tiempo? Nosotros que pregonamos que el mundo se acaba. ¿Qué hacemos con nuestro tiempo? Es que yo no sé explicar tal cosa, este tema no lo entiendo, pero lo aplazo. O sea, tú estás postergando, y no solo el tiempo, tus cambios, pecados acariciados. Esto mismo que acontece allá, esos mismos juicios, caerán acá. Entonces, cuando empezamos a identificar ese tipo de cosas, estamos prácticamente repitiendo la misma historia, porque nos basamos pobrecitos, es que son ellos, esto no es para mí, esto no me va a tocar. Y en la medida que nosotros sigamos disfrutando en un mundo que hoy perece de agua, perece de sed, de privilegios, gente cristiana que no, con la poca luz están siendo perseguidos, estamos acostados, rascándonos el ombligo y quemando el tiempo como tal, no haciendo lo que corresponde. O sea, ese tiempo de gracia no nos van a demandar, aún con los talentos, aún con los recursos, porque no solo el que tiene la capacidad para explicar, el que puede pararse enfrente a explicar un texto, a armar como tal un tema. Toda persona tiene su granito de arena de muchas maneras de participar en la obra. El que tiene los recursos y los sigue como tal atesorando para sus propios beneficios, para el tema de sus ideales, de sus sueños. Cada uno tendrá que darle cuentas a Dios por eso. Y esto es una representación, porque ellos esperaban la respuesta claramente. Sí, es que eran los pecadores. No, ese es un espacio que ustedes tienen, porque lo que están viviendo ellos, van a vivir ustedes también. Estamos viendo el paralelismo de esto. ¿Algún comentario, algo por agregar? Sí, David, la situación con lo que tú acabas de mencionar, en Gaza están muriendo las personas físicamente. En Gaza y en otras guerras, en Ucrania, están muriendo los niños físicamente. Pero con lo que tú acabas de mencionar, es muy probable que muchos de nosotros estemos muriendo espiritualmente. Mientras Jesús hablaba con sus discípulos y con la multitud, miró hacia lo futuro con una mirada profética y vio a Jerusalén cercada de ejércitos. Hoy que estamos viendo hoy con la información que tenemos, oyó la marcha de los extranjeros que avanzaban contra la ciudad escogida y vio los millares y más millares que perecían en el sitio. Muchos de los judíos fueron, a semejanza de aquellos galileos, muertos en los atrios del templo, en el mismo acto de ofrecer sus sacrificios. Las calamidades que habían caído sobre los individuos eran amonestaciones de Dios dirigidas a una nación igualmente culpable. Si no os arrepentís, dijo Jesús, todos pereceréis igualmente. Por un corto tiempo, el día de gracia se prolonga para ellos. Todavía era tiempo de conocer las cosas que atañaban a su paz.
Tenían una higuera plantada en su viña, continuó Jesús, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo el viñero, he aquí 3 años, ¿a qué vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo? Córtala, porque ocupará una tierra. 3 años y medio. El juicio para nosotros está en el 2028. Ya esos 3 años y medio ya no los tenemos, está corriendo. Un juicio general para la iglesia adventista y para nosotros que tenemos este mensaje. Pero si miramos cuántas oportunidades Dios habrá tocado en nuestro corazón. 1 de enero, ¿cuántos propósitos, cuántas metas, cuántos sueños para el transcurso de este año? ¿Cuántas de esas metas se han llevado a cabo? ¿Cuántos prometimos leernos la Biblia? Un plan de estudio. ¿Cuántos libros llevaríamos hasta el mes de abril que va el curso? ¿Cuántas de esas cosas realmente nosotros las hacemos? Entonces resulta que Dios tocó. ¿Y hasta cuándo? ¿Y cuándo vas a cambiar? ¿Cuánto vas a esperar? Llega el momento en que serás cortado. ¿Y de qué manera? Borrado el libro de la vida. Estás con vida, pero ya espiritualmente está muerto, como dice el hermano Vicente. Son palabras muy claras en que podemos ver de esas cosas que aún nos falta por cambiar. Y no las cambiamos, ¿por qué? Por voluntad, por la relación con Dios, por un corto tiempo. El día de gracia se prolongaba para ellos. Todavía era tiempo de conocer las cosas que atañaban a su paz. Nosotros conocemos el tiempo de todo lo que está pasando, lo interpretamos, conceptos, aprendemos cada día y es una confirmación de lo que estamos estudiando. Pero sin embargo, ¿será que estamos desperdiciando los beneficios de Dios, los talentos que nos dio? O sea, estás ocupando un terreno que otro va a ocupar. ¿Por qué ocupará una tierra? ¿Por qué sigarás en ese puesto en el cual tienes tantas bendiciones y no las estás aprovechando? Mientras la gente hoy perece de saber un poquito de lo que hoy nosotros tenemos. Y no por ser los más inteligentes, sino por la gracia y la misericordia de Dios. ¿Algo más por agregar? Hoy te preguntaba a una persona que le daba el mensaje, decía, ¿que a usted se bautizó? No, por decir, no. Entonces volteé a mirarme porque pues le daba el mensaje, me decía que como yo estaba viviendo algo nuevo. Entonces yo le decía que en este momento estaba preparado. Lo que nos pide Dios y el mensaje que nos está dando el hermano hoy es esa parte. ¿Qué estamos haciendo nosotros para prepararnos para ese cambio en el nuevo, cierto? Quizás podemos decirlo que para los que todavía no estamos bautizados, de algún modo, pues hay esa oportunidad de justificar. La pregunta es, los que están bautizados, cuando se olvidaron de bautizarse y se bautizaron en esa etapa, realmente son hombres nuevos, porque pues el bautizo nos dice, nos invita a hacer criaturas nuevas, ¿cierto? Entonces, yo en lo personal todavía estoy gateando, pero lo que dice el hermano todavía es cierto, porque postergar algo que está claro, que el mensaje nos dice que no podemos quedarnos, porque pues también la palabra podemos ver cómo los discípulos teniendo el mensaje y ellos quizás hasta por medio de perder la vida, para ellos les digo más fácilmente por eso. Pero lastimosamente no es así, porque la palabra nos dice, nos toca. No es que queramos, nos toca, porque pues es que la obligación del cristiano es ir y predicar el evangelio. Y hablar de la obra nueva, ¿cierto? De la mía, historia de Cristo y de todo eso. Entonces, creo que cada uno, y yo creo que hoy es un valorcito ahí para que despertemos, y yo soy feliz. Me sentí llamado. Muchas gracias. Les pongo este ejemplo. 3031. Resulta que no nos salvamos. Y nos sientan a hacer juicio y nos abren los libros. Mira, yo te di tantos talentos, te di tantas oportunidades. Te puse todo a tus manos. Y esto es lo que hubieras podido lograr si hubieras hecho lo correcto. Pero no lo logramos, nos quedamos por fuera. Estamos por fuera de esa muralla. Estamos por fuera de la gran ciudad.
¿Tenemos excusa? No lo halló, córtala. ¿Por qué ocupará una tierra? Son cosas importantes, les dije desde el inicio de este estudio. Si miramos ese espejo y cada uno hace un examen en cuanto a lo que hoy está pasando, lo que está viviendo, porque sí, las noticias y nos conmueven, pero yo pienso que hay algo más de fondo, porque si alguien conoce en el estado que está, somos nosotros. Si no hacemos el examen, y les cito quizás el ejemplo de Jesús cuando estaba en la Santa Cena, cuando preguntó que había uno que nos iba a traicionar. ¿Cuántos preguntaron seré yo? Ese examen nos lo hacemos nosotros, seremos nosotros, hagamos lo correcto, dejamos a un lado nuestra fe. ¿Qué pasará cuando nos persigan? ¿Entregaré a mi hermano? ¿Entregaré a mi padre? ¿Entregaré a mi madre? ¿Seré yo? Ese seré yo. Hoy lo estamos mirando, lo estamos analizando. ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo nos sentimos? Si hoy como tal es nuestra última noche, ¿será que alcanzamos ese propósito? ¿Será que como tal ahora hemos logrado? Tendremos la corona que tiene como tal el nombre del grupo. Examen individual para cada uno. Sí, el tiempo se acaba, pasan muchas cosas, pero por allá, por acá, por acá, por allá. ¿Y nosotros para dónde? ¿Y qué estamos haciendo? Los oyentes de Cristo no podían interpretar mal las aplicaciones de sus palabras. Hoy es exactamente igual. Hoy no hay un tema de simbolismo, hoy las cosas son claras y se dicen como se tienen que decir. Y esto a ellos no los iba a sorprender. Podían identificar que estaban hablando de ellos, como el caso de este mensaje. Cada uno de ellos iba a tocar su corazón. ¿Qué tanto este mensaje es para mí? O si simplemente he plasmado tal cual que Dios hoy quiere decirte como tal algo. David había cantado acerca de Israel como la viña sacada de Egipto. Isaías había escrito: la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta suya deleitosa. La generación a la cual el Salvador había venido estaba presentada por la higuera plantada en la viña del Señor, que se hallaba dentro del círculo de su cuidado y bendición especiales. El propósito de Dios hacia su pueblo y las gloriosas posibilidades que se abrían ante ellos habían sido presentadas en hermosas palabras siguientes. Serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya. El moribundo Jacob, bajo el espíritu de la inspiración, había dicho acerca de su más amado hijo: ramo fructífero José, ramo fructífero junto a fuente, cuyos vástagos se extiendan sobre el muro. Y dijo: el Dios de tu padre te ayudará, el Todopoderoso, te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo. Así Dios había plantado a Israel como una hermosa viña junto a las fuentes de la vida. Había colocado a su viña en un repuesto lugar fértil. Había colocado a su viña en un repuesto lugar fértil. Había cercado, despedregándola, plantándola de vides escogidas. Esperaba que llevase uvas, y llevó uvas silvestres. La gente que vivía en los días de Cristo hacía mayor ostentación de piedad que la que hacían los judíos de los primeros tiempos. Pero estaba todavía más destituida de las dulces gracias del Espíritu de Dios. Los preciosos frutos del carácter hicieron tan fragantes y hermosa la vida de José, no se manifestaron en la nación judía. Dios en su Hijo había estado buscando fruto y no lo había encontrado. Israel era un estorbo en la tierra. Si aplicáramos este concepto hoy para nosotros, ¿será que Dios nos dijera esto? No hacemos lo que corresponde, no hacemos lo que estamos llamados a hacer, y aún muchas veces pues saltamos en cuanto a nuestro deber. Cuando llega otro hermano, cuando empieza otro hermano a dar un mensaje, cuando se le ven esos talentos, esa entrega, ese empuje, esa voluntad, que imprime, que conferencias, que hagamos esto, hagamos lo otro, y empezamos en vez de apoyar, empezamos como con nuestro tema de ego y de apoyo. Cuando miramos y nos damos cuenta de que no hacemos lo correcto, el llegar a sentir que somos un estorbo, porque hacemos lo de los fariseos, no entramos ni dejamos entrar. Cuando empezamos a hablar de uno, otro hermano, cierta circunstancia,
y no nos damos cuenta de esto que puede estar pasando. Lo peor que puede ocurrir es esto. Ni siquiera hay un concepto que siempre se habla en cuanto a parejas. Si usted no me suma, menos no me resta. Pero aquí no hay puntos intermedios. Aquí estás o no estás. O sea, si estás ocupando un lugar de los privilegios que usted ha puesto y no hace lo correcto, estás estorbando, estás haciendo tropiezo. De muchas maneras. Pero nosotros tenemos que empezar a identificar esto cada día en nuestro diario vivir. Su misma existencia era una maldición, pues ocupaba en la viña el lugar que podría haber servido como un árbol fructífero. Y esto es claro. Y sabes que en esto podemos analizar algo importante. Yo veo en la vida de muchos hermanos que pertenecen a este ministerio, que hacen tantas cosas con tantas limitaciones, en situaciones en las cuales su vida todo está en riesgo. Y sin embargo siguen, van, predican, evangelizan, hacen sus reuniones con balas en el pecho. Y otros hermanos que tienen los medios simplemente están detrás de un televisor esperando que muestre el personaje en los sábados. ¿Cuántas de estas situaciones nosotros podemos entrar a comparar? Despojaba al mundo de las bendiciones que Dios proponía darle. Y aquí viene la clave en cuanto a esto. Tú tienes los medios, tienes los recursos, y ese pobre hermanito trabaja con las uñas. ¿Tú crees que siempre va a estar así, sentadito y no va a pasar absolutamente nada? ¿Crees que no te van a demandar como tal por lo que hoy tienes en tus manos y no haces? Lo que te corresponde hacer, porque estás parte dentro del mensaje, tienes una labor que desempeñar. Pero uno se pregunta, ¿por qué ese hermanito será que con las uñas hace lo que hace? Y al que puede hacerlo no lo hace. Quizás esa misma pasión, esa misma dedicación de no tener los recursos, lo hace que tenga una mejor relación con Dios. Y Dios por eso lo permite. Pero el hecho de que lo tengas todo y estés en tranquilidad, no quiere decir que te están exhibiendo la responsabilidad que tienes. Los israelitas habían representado mal a Dios entre las naciones. No eran meramente inútiles, sino un obstáculo decidido. En gran medida, su religión descarriaba a la gente y obraba la ruina en vez de la salvación. En la parábola, el viñero se pone objeción a la afirmación de que si el árbol permaneciera infructífero, debía ser cortado, pero conoce y comparte los intereses del dueño en cuanto a que el árbol parte. Nada podía darle mayor placer que verlo crecer y fructificar. Responde al deseo del dueño diciendo, déjala aún este año hasta que estrabe y estercole. Y si hiciere fruto, bien. El viñero no rehúsa trabajar con una planta, tampoco. El viñero no rehúsa trabajar con una planta, tampoco promisoria. Está listo a prodigarle más cuidado aún. Hará más favorable su ambiente y le prodigará la máxima atención. ¿Qué quiere decir? ¿Pondremos excusa? No, las circunstancias, los medios, la capacidad, los talentos. Pone todo a tu alcance. Absolutamente todo para que desempeñes la misión que Él quiere que desarrolles. Ya es otro tema si lo quieres o no lo quieres aceptar. Si quieres, coger otro camino. Pero miremos cuál importante cada una de estas frases en el cual podemos ver un mensaje bastante claro. ¿Algo por agregar? Bueno, Vicente. Sí, David, me trajiste a la memoria una llamada que me hicieron esta semana muy temprano de una persona que asiste a la iglesia pentecostal y me llamó bien preocupado y me dice, ¿usted sí supo lo de Cash Luna? Y le digo, no, yo no soy seguidor de Cash Luna, no sé qué ha sucedido con él. Me dice, este hombre que hizo milagros o que hace milagros y lo han encontrado de que tiene conexiones con el narcotráfico, lavando dinero y todo eso. Yo no lo dejé seguir porque le dije, mire hermano, la palabra es clara, es menester servir a Dios antes que a los hombres. Pero mire, Jesús Adrián Romero anda en las mismas situaciones. Ok, cuando nosotros los seres humanos nos volvemos seguidores de hombres, tenemos ese riesgo de que cuando esas personas caigan, entonces nuestra fe tambalee. Al final de los tiempos, solo van a haber ovejas y cabritos, vida o muerte.
Y al final del tiempo es un asunto de adoración. Nosotros debemos adorar a Dios. Nosotros debemos adorar a Cristo. Si nosotros empezamos a darle adoración a un ser humano, el enemigo está usando eso para desviarnos del camino en el cual nos ha puesto en este ministerio. Y hermano, ¿usted por qué está mencionando eso? Porque usted está mencionando que a veces solo nos quedamos con lo que podemos ver en España. Con mucho amor, mi esposa le dice al hermano Víctor, qué bueno, nos gustaría venir a estar y vivir aquí cerca del ministerio. Él le dijo, no, eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que este ministerio crezca alrededor del mundo y se predique lo que nos ha dado a cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿por qué lo estoy mencionando? Porque corremos un riesgo bien, bien grande. El que reclama en este mundo es el representante de Dios en la tierra, es el Papa. Y cuando nosotros podemos usar de la misma manera estas palabras, estamos compitiendo con el diablo y eso no está bien. Entonces el asunto es tener bien claro en dónde están puestos nuestros ojos. El Señor ha levantado un líder con un propósito bien especial y ha levantado una iglesia con un propósito bien especial. Cada uno sabe a qué lo ha llamado el Señor. Cada uno sabe que con esa luz, por muy pequeñita que sea, puede alumbrar a alguien. No necesita tener todo el conocimiento para hacer la obra que el Señor lo ha llamado. Él lo va a utilizar, Él lo va a enseñar, porque eso es lo que el Señor quiere de este ministerio. No vamos a seguir hombres, no vamos a seguir, idolatrar hombres. Nosotros tenemos que tener nuestros ojos puestos en Cristo Jesús, el consumador de nuestra fe. Hermanos, la segunda parte de este capítulo tiene unas verdades impresionantes, pero pues para no dejarlo como tal así corto, la segunda parte, si Dios quiere, la dejamos dentro de 8 días, de lo que se mostró hoy, de las palabras de estos párrafos, de los conceptos. ¿Alguien tiene alguna duda, algo más por agregar, una pregunta, alguna opinión? Yo diría que no hay amor más grande que el que Dios tiene por cada uno de nosotros. Dios nos ama tanto a los que estamos aquí presentes, que a través de estas palabras nos sigue haciendo ese llamado a permanecer en Él, ese llamado a lo que nos estamos arriesgando, ese llamado a que quiere que cada uno de nosotros, como tú lo mencionaste, alcance la corona que Él tiene para cada uno de nosotros. Gracias. Hermana Ruth. Sí, tremendo este capítulo que estás leyendo y que estás compartiendo con cada uno de nosotros. Es un llamado de atención a cada uno de nosotros. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Cada uno de nosotros debemos mirar a nuestro interior y ponernos verdaderamente en las manos de Dios. Lo digo por mí misma, lo digo porque yo sé bien qué es lo que hay dentro de mí. Y yo quiero pedirle al Señor que esto que hemos escuchado hoy o que he escuchado hoy realmente me ponga en consonancia con Él y realmente mi corazón sea redarguido por todas estas palabras y por todo esto. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Y la verdad es que no estoy haciendo mucho. No estoy haciendo mucho. Pero le pido al Señor que me ayude a tomar decisiones que quizás son dolorosas, pero que hay que hacerlas para poder seguir todo esto que el Señor nos está mostrando aquí en este momento. Gracias, David, por traer este tema. Y es triste escuchar cuando dice el Señor que nosotros somos un estorbo, que de pronto estamos siendo un estorbo.
que estamos ocupando un puesto, un pedacito en esta tierra, que quizás otra persona pudiera ser un árbol con más fruto de lo que nosotros, o yo por lo menos, he podido ser hasta ahora. Me duele esa palabra que leíste ahora, me duele. Me duele y le pido al Señor que me ayude de verdad y de todo mi corazón. Empezar a ver la vida totalmente distinta y diferente y poder llevar a otros a este mensaje que es contundente y que es la verdad presente, la venida de nuestro Señor Jesucristo para el año 2031. Gracias, David. Hermano David. ¿Alguien más? David, si hay alguien más que hable, pero antes de la oración, pudiéramos quitar los signos, no después de la oración, sino antes. Listo, hermano. El hermano Valente y el hermano Oscar todavía están conectados, ¿cierto? Hermano Valente, un himno, hermano Oscar, un himno, hermana Sandra, un himno, y hermana Lina, un himno, 4 himnos y hacemos la oración. Para cerrar allí, yo también quiero felicitar al hermano David, quien está el hermano David, por ese tema del hermano David, estos últimos 2 días de inicio del sábado han correspondido a lo que el hermano David habrá dado a los estudios de Babilonia, de la iglesia de Filadelfia, en los tibios, los fríos y los calientes. Vuelve el Jesús toca nuestra puerta y es importante que entreguemos el corazón, que entreguemos todo nuestro espíritu para que la obra continúe. Y yo les agradezco, porque esto es un despertar, ¿cierto? Porque nos vamos quedando quietecitos y nos vamos quedando ahí como que la cosa no pasa. Entonces, la invitación es el día de hoy, orarnos unos por nosotros y empezar realmente a trabajar fuertemente. Ojalá empecemos a dar pasos esta semana para que la obra siga creciendo. Dios los bendiga. Hermano Edson, ¿les puedes compartir? Ahí ya creo que escribieron la lista de los signos, por favor.
En esta noche, oh Jehová, Padre de los cielos y de la tierra, glorioso es tu nombre por toda la eternidad. Gracias, Padre, por esta noche, por tu mensaje, por tu palabra, por el alimento de nuestro Santo Espíritu, Señor. Gracias, Padre, porque eres un Padre de amor, de misericordia. Gracias porque hemos sentido tu presencia día tras día, semana tras semana, y con muchas ganas de poder ser uno de los elegidos. Trabajamos para que eso se dé. Por eso colocamos siempre tu sentir, que siempre se haga tu voluntad y no la nuestra, Señor. En esta noche preparamos nuestro cuerpo, nuestro espíritu para este glorioso día que es el santo reposo, Señor. Gracias por haber escogido ese séptimo día, este día sábado, que es glorioso para cada uno de los hermanos que estamos aquí reunidos en tu santo nombre, Señor. Amén. Gracias por la palabra del hermano David, que es tu palabra, que es esa que nos muestra tu camino, que es tu luz. Síguenos preparando como a las 10 vírgenes, pero a las que realmente, Padre, vas a llenar con tu palabra, con tu aceite, para que cuando llegues que no nos cojas de sorpresa, Señor. Estamos preparándonos para eso, porque esperamos tu gloriosa venida en el 2031. Gracias a cada uno de los hermanos aquí que han participado, porque es esa parte que nos ayuda a identificarnos, a entender, a comprender todo eso que tienes para nosotros. Gracias por ese pan de cada día, ese que nos has prometido en tu oración, ese que nunca nos falta y que nunca nos faltará hasta tu venida, Padre Celestial. Pido perdón por todos nuestros pecados, por los míos y cada uno de nuestros hermanos aquí reunidos, en el nombre de tu Hijo amado, Señor nuestro y Redentor, Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Y amén. Amén.